Buen día con todos. Buenos Buen días, día, ¿nos ingeniero. escuchamos? Buen día. Buenos días, sí se la escucha, ingeniero. Buen día, ingeniero. Hola, buen día. ¿Ya? ¿Están listos para su maravilloso examen? Entonces, el que calla otorga, dicen. Deben estar preparados, ¿no? ¿Está suspirando o se está haciendo algo el galán del cerrito? A ver, el examen lo vemos en el intermedio, ¿ya? En ese intermedio de las 11. Como es bastante fácil, les llevará pues unos 10 minutos el examen. 10 minutos para usted. Pues. Son 10 preguntitas que tienen que leer y marcar, nada más. 10 preguntas, ingeniero, ¿de cuánto? ¿De 20 Para minutos usted. cada una? No, De 2 puntos cada una, pues. son para marcar nada más. 2 puntos y para marcar. Y si nos equivocamos en marcar, ¿Recuperación, ingeniero? Recuperación. Les he puesto preguntas ahí de todo lo que hemos hablado, así cosas puntuales que hemos conversado y lo hemos replicado y vuelto a explicar, así puntuales nada más. Ya, si no me responden ese examen, ya, pues, ¿qué podría yo decir ya? O sea, les he preparado un examen Ingeniero, como para que tengan un 20 redondito. Dime. Ingeniero, Elizabeth no va a poder entrar a clase porque lo ha llevado a su mamá, seguro está un poco delicada. Me dijo que le pidiera permiso. Pero no, como todavía no va a hacer el examen en este momento, hay tiempo todavía para que ingrese. ¿Sí? Entonces, en ese intervalo de las 11 más o menos, aplicamos el examen, ¿sí? Para poder avanzar. Ingeniero. Listo, entonces vamos avanzando con nuestro. Para no retrasarnos. Lo que quiero es avanzar, terminar con las teorías y con lo que tenemos que hacer para darles tiempo a poder personalizar sus proyectos y comenzar a revisar, ir depurando sus tablas, sus relaciones, construyan una base de datos que sea coherente sobre todo. ¿Y cómo es que vamos a notar la coherencia? Miren, cuando ya estamos en el SQL, cuando ya estamos, voy a compartir pantalla, cuando ya estamos aquí en el SQL, cuando ya estamos aquí en el SQL, aquí es donde vamos a notar muchos aspectos del diseño y vamos a ver también si nuestros datos que vamos a insertar en cada una de las tablas tienen esa relación. O sea, existe relación entre los diferentes datos almacenados en las tablas de una base de datos. Entonces, si hay coherencia, si hay relación, podríamos decir que cuando pasamos al lenguaje de programación, vamos a construir un sistema que en verdad apoya a la organización. O sea, nosotros no construimos sistemas para modificar lo que una organización hace. Por ejemplo, si una organización
vamos a suponernos una tienda. Cada vez que tú compras por encima de 100 soles, por decirlo así, te dan un descuento del 2%, por decirlo. Si tú compras mayor o igual a 100 soles, 2% de descuento. Ese 2% de descuento tiene que estar expreso en algún lugar. Es una regla del negocio. O sea, yo no puedo decir te doy el 2% y bueno, solo en palabras, debe estar en algún lugar. ¿Cómo es que se calcula ese 2%? Entonces, dentro del cálculo del monto que compra un cliente X, ese 2% debe estar infesto para poder calcularse. Si no, ¿cómo? Y si tú guardas ese porcentaje en una tabla de base de datos, para que cada vez que de repente en el tiempo se modifique, de repente ya no es 2, de repente baja al 1% o también sube al 3%, debe haber en algún lugar donde se almacene ese porcentaje variante. Entonces, todas esas reglas del negocio que tú vas encontrando en una organización son para implementarse en una base de datos. ¿Para qué? Para que haya automatismo, para que todas las operaciones de una organización estén informatizadas y luego el sistema cree automatismos para que se generen todos esos movimientos y operaciones. Si no, no tiene el sentido de construir una base de datos. Si no, podríamos decir, sigue almacenando todas tus operaciones, todas tus ventas, todos tus registros en una hoja de Excel. Y si lo manejas muy bien la hoja de Excel, entonces puedes tener casi los mismos resultados que en una base de datos, con sus limitaciones y sus comparaciones, por supuesto. Entonces, mira, hasta la clase anterior habíamos hecho la migración. Se observa la pantalla bien, ¿verdad? ¿Estamos viendo la Sí, se pantalla? ve. ¿Todo bien? Sí, se ve, ingeniero. Entonces, mira, en la clase anterior habíamos construido las tablas en nuestro modelador Erwin. Entonces, en Erwin, todo esto, toda esta base de datos llamada escuela, esta base de datos había sido construida en un modelador, ¿no? En un modelador de base de datos llamado Erwin. Ahí habíamos construido esto, ¿no? En Erwin, toda esta base de datos. Pero aparte de haber creado las tablas, habíamos también diseñado las relaciones entre cada una de esas tablas. Y también habíamos determinado cada uno de sus atributos con sus respectivas claves. Entonces, por ejemplo, en el docente habíamos considerado el DNI y el nombre. Y el DNI como su clave primaria. Y así como cada una de las tablas. Entonces, hemos construido la base de datos. Entonces, ahora lo que queda es ver el diagrama. Tan igual como lo veíamos en Erwin, deberíamos ver el diagrama acá. Por ejemplo, habíamos creado nuestra tabla de quiebre, que era el estudiante, unidad didáctica, ¿no? Ahí están nuestras dos claves y más la clave primaria, que es una clave compuesta en este caso, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo hacemos un diagrama en SQL? Un diagrama en SQL, entramos aquí donde dice Database Diagrams. La primera vez que lo haces, lo más seguro aparecerá este mensaje.
¿Ya? Y te está diciendo si tú quieres usar o quieres agregar uno o más objetos para construir el diagrama. A este mensaje, yes. ¿Ya? Yes. Entonces, ¿qué va a suceder? Aparecerá liberado esto. Y aquí lo que tenemos que hacer es anti-clic, nuevo diagrama. ¿Ya? Anti-clic, nuevo diagrama. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener todas las tablas de nuestra base de datos, en este caso escuela. Entonces, si gustas haces esto, como en Word, cuando quieres resaltar varios archivos, mira lo que estoy haciendo, el movimiento que hago, ¿ya? Para resaltar todas las tablas. ¿Ya? Todas las tablas. Una vez que hemos resaltado todas las tablas, adicionamos. ¿Ya? Presionamos en adicionar y esperamos que las tablas pasen a un espacio de trabajo, clocks, y ahí. Entonces mira lo que ha sucedido. Recuerda que el docente fue una tabla que no la borramos, ¿sí? No la borramos y por eso llegó el diagrama, ¿no? Entonces esto estaba por acá. Vamos a ponerlo bonito para... Mira, esta era la tabla estudiante, ¿recuerdas? Esta era la tabla unidad didáctica. Y este de acá era la tabla, la que se quebró, ¿recuerdas? Esta es la tabla la que se quebró. Ahí está. Voy a borrar esta tablita, ¿ya? La voy a borrar para que no nos traiga confusión con respecto al diagrama original. ¿Ya? La voy a borrar por una cuestión metodológica, no es porque el docente no sea importante, porque acá sí yo necesito... Yo, por ejemplo, quisiera saber qué docentes, qué grupo de estudiantes tiene cada docente y qué unidad de didáctica dicta, por ejemplo, ¿no? Sería muy interesante ese dato, ¿ya? Como ya no hicimos, ya no analizamos mucho más allá de lo que hicimos, se quedó. ¿Ya? Entonces, mira, clave primaria, ahora aquí dirás tú, pero ¿por qué las claves no salen como en el Erwin, no? No, en el SQL es muy diferente al Erwin, ¿ya? Todo lo que sean claves, así sean claves foráneas o claves primarias, van a salir con una llavecita. Por ejemplo, acá, mira. ¿Ya? Acá, ve. El identificador del programa de estudio, este es el 1, mira. La llavecita es el 1 y el infinito es el muchos. ¿Ya? Para que hagas para que tengas mucho cuidado. Por ejemplo, en el Erwin, si recordarás, esto de acá se representaba por una patita. Uy, aguanta tú. Un ratito, eso estoy haciendo mal acá. En el Erwin, esto se representaba la patita de gallo, ¿recuerdas? Y aquí el 1 se representaba así, ¿no? Y a está como una crucecita,
A este le llamamos el UID. UID. ¿Qué significa UID? Identificador único. ¿Ya? Esto significa identificador. Me parece que no se ve muy bien esto. Vamos a hacerlo con rojito. Esto se llama identificador único. ¿Ya? Identificador único. Eso es lo que significa UID. ¿Ya? UID significa identificador único. Entonces, la llavecita en el SQL representa el 1 y el infinito representa el muchos. Entonces, si esto lo queremos mirar así, esto sería 1 y esto sería muchos. Igual acá, ¿ve? De 1 a muchos. De 1 a muchos. ¿No? Y acá, según el diseño que habíamos hecho, teníamos el identificador acá. ¿Por qué? A ver, la pregunta es, ¿por qué aquí se ha generado dos claves y estas dos claves, lógicamente, llegan acá? ¿Por qué se ha generado dos claves acá? Que la cuenta han hecho una clave compuesta aquí. Deme una explicación, a ver, dígame por qué. ¿Por qué? Miren. Porque una clave es del programa y del otra es del estudiante y de didáctica. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, analicen por qué. Todo tiene que ver con el tipo. Todo tiene que ver con el tipo de relación que hayas aplicado. Todo tiene que ver con el tipo de relación que hayas aplicado. ¿Por qué acá llega una clave? ¿Por qué hay una clave compuesta acá? Porque en el Erwin hemos generado una relación obligatoria. Cuando nosotros generamos una relación obligatoria, se genera una clave compuesta. Entonces, al ser esto una clave compuesta, las dos llaves viajan hacia la otra tabla. Por esa razón, si esto hubiera sido una relación no obligatoria o no identificatoria, como se le llama en el Erwin, hubiera generado aquí una clave foránea simple. Una clave foránea, digámoslo así, aquí. Pero eso no sucedió. Miren, vamos a volver al Erwin. ¿Dónde está el Erwin por acá? A ver, parece que lo he sacado de aquí. Sí, lo he sacado de aquí. Vamos a buscarlo en los archivos. A ver, este creo que ha sido. Este es. ¿Ya? ¿Dónde está la relación? Miren acá. ¿Ven? Programa de estudio con unidad didáctica. Entonces, programa de estudio con unidad didáctica, miren. Esta es una relación obligatoria, miren. Entonces, al ser una relación obligatoria, habíamos explicado que la clave primaria pasa a ser parte de la clave primaria en la otra tabla. ¿Y esto qué hace? Convierte a estas dos claves en una clave compuesta. Entonces, mira, al llevarse esto, eso es lo que ha generado las dos claves, ¿ve? Por ser una relación obligatoria. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Por eso, este es un diseñador.
El Erwin nos ayuda a diseñar nuestra base de datos y a tener esos cuidados. Miren, por práctica nomás, ¿ya? Lo voy a eliminar esta relación. ¿Ya? Luego lo vamos a regresar a lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera creado una relación no obligatoria, mira? ¿Ya? Una relación no obligatoria. ¿Qué hubiera sucedido? Si hubiera elegido una relación no obligatoria, de aquí hacia acá, miren, lo que hubiera pasado es que se hubiera generado una clave foránea simple, ya no una clave compuesta. Y lógicamente, cuando esta relación pasara al SQL, hubiera sido diferente. En el SQL hubiera sido diferente. Acá esto hubiera aparecido como una clave foránea nada más. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro? Ya, esto es lo original. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me escucho? ¿Me estoy escuchando bien? Sí, ingeniero. ¿Dónde están ustedes? ¿Todo bien? Ingeniero, una pregunta. Dime. Ese día que hicimos la conexión del Erwin con el SQL, yo le estaba siguiendo y conecté, pero luego cuando con mis compañeros nos reunimos, ya no podía entrar con la misma clave que había conectado al Erwin y me bota como un error o algo así. A ver, ¿qué pasó? Cuando en la migración no se migró al SQL. No, sí, normal, se migró, solo que ahora que quiero entrar ya, ya no entra. A ver, entendámonos bien. A ver, cuando entraste al SQL en la clase anterior se migró. Viste la Sí, base de normal. datos en tu SQL. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, Ya. Ahora quieres entrar nuevamente al SQL y no puedes accesar. ¿A eso te refieres? exacto. ¿A eso te refieres? Sí, ingeniero, a eso me refiero. Ya. A ver, voy a grabar esto para explicar eso, ¿ya? A ver. Ya. Una vez, miren, una vez que ya tenemos el diseño acá, ya, lo que tenemos que hacer es grabarlo. ¿Ya? Darle un nombre para poder, aquí en el disquete, como estaríamos grabando algo, ¿ya? Para poder grabar esto de acá, ¿ya? Ahí, y nos va a solicitar un nombre de diagrama. Dale el nombre que gustes, por ejemplo, yo le puedo dar el mismo nombre de mi base de datos para saber que el diagrama es de mi base de datos. ¿Ya? Ok, ¿ya? Y ahora ya lo tenemos acá, ¿ve? Entonces, eso que va a permitir que en cualquier momento nosotros podamos reutilizar nuestros diagramas. Ahora vamos a ver el problema que se ha suscitado. Vamos a ver el problema. A ver. Ya, me dices entonces, a ver, Guille, sígueme. A ver. Sucede que yo ejecuto el SQL y llego acá. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Hasta ahí sí, ingeniero. Ya. Decíamos acá dos opciones. Una es que cuando instalaron el SQL le hayan puesto una clave. Si le han puesto una clave, acá el usuario debe ser SA y la clave que eligieron en el momento de la instalación. Si no le pusimos clave, se nos fue esa parte y lo instalamos o no recordamos que le hayamos puesto una clave, entonces de repente lo instalamos solo con autenticación Windows. Y eso ya no requiere una clave,
simplemente conectar. La pregunta va, ¿cuál opción elegiste al momento de instalar? Yo tengo clave todo, ingeniero. Ya había conectado, como le digo, el SQL, Ya, solo que ahora ahora yo dime. de Ya, nuevo quiero entonces hacer. vamos a ver qué es lo que... Dime, al momento que tú eliges, escribes la clave y presionas conectar, ¿qué mensaje tienes? A ver, ahora lo voy a ejecutar. A ver. O te doy paso para que compartas. ¿Estás en computadora? Ingeniero, a ver, permíteme A ver, te compartir. doy paso para que compartas. ¿Ya? Listo, ya puedes compartir. Ya. Ya. Primero vamos a ver la instancia. Mira, ese error que aparece ahí, ya, es de instancia. Ya. Primero vamos a buscar el servidor. Despliega donde dice ahí servidor name. Ahí despliega, browse. Ya. A ver, despliega database. Ya, correcto. Anda network server. Network server. Al costadito, arriba, ahí. Espérate un poquito, espera un momentito. Espera un momento. Esta es una primera solución. ¿Ya? Nada, ¿no? Ya regresa a local, elige, despliega y elige, acepta. Ahí estamos en lo mismo. Otra vez, vuelve a hacer autenticación SQL, abajo, abajo, ahí. A ver, nuevamente. Ahora recuerda, si tu clave la has puesto en mayúsculas, minúsculas, porque todo eso vale, ¿ah? Demora mucho. Cuando demora mucho ya no nos da buena, no nos da buena vibra. Ya, vamos a probar por acá. Déjalo ahí esa pantalla, deja esa pantalla ahí. Entra a inicio de Windows, en la parte inferior, a tus programas. Ya, busca SQL en la lista, Microsoft SQL. Microsoft. Quiero la carpeta, no, la carpeta. Microsoft SQL. Anda por las carpetas, mejor anda por las carpetas, no hagas búsqueda así. Anda por las carpetas, Microsoft SQL. Ahí, despliégalo. Ya, ubica donde dice SQL Server Configuration Manager. Ahí, entra ahí. Presiona donde dice SQL Server Services. El primero, ahí. Ya, mira. Tu SQL está apagado, mira. Despliega donde dice NEI. Aumenta el tamaño. Aumenta el tamaño. Ajá. Mira, tu SQL aquí está apagado. Está estopeado. Por eso es que no entra tu servidor. Presiona anti-clic acá. Anti-clic. Iniciar. Start. Ya, esperemos un momento. Ya, cuando esté acá en verdecito, ahí ya, ahora vuelve al SQL. Minimízalo si gustas eso. Y ahí conecta. Ahí está, ¿ves? Ya, entonces, algún servicio de repente dentro de tu Windows
has hecho que el servicio, cuando cargue tu computador de repente, tu servicio de SQL se estopee, ¿ya? Entonces, al estar estopeado, no puedes acceder al servidor. Entonces, vas a esa opción que acabas de realizar y lo inicias. Y con eso ya, ahora sí despliega Database. Y ahí está, ese, me imagino que ese es tu base de datos, ¿no? Ese es, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, listo. Con eso se solucionó. Ingeniero, gracias. Si gustas, ya puedes dejar de compartir, ¿ya? Eso es para todos, ¿ah? A veces les puede suceder esa situación. Entonces tengan mucho cuidado, hacen esa actividad y solucionan el problema. ¿Listo? ¿Todo bien entonces? ¿Se arregló, Eduardo? Sí, ingeniero, ya está todo bien ya. Listo. Ya, entonces voy a volver a compartir. Entonces voy a acceder nuevamente. Ya, entonces ahora ya tengo mis tablas y ya tengo mi diagrama. Ya tengo mi diagrama. Ahora, esta base de datos, estas tablas y esta base de datos, la he traído desde Erwin, porque ese debe ser el curso regular. Que el Erwin sea el software que te permita diseñar la base de datos. Y ya cuando estamos en el SQL, deberíamos hacer la gestión de los datos que estén almacenados acá. En el Erwin yo no puedo almacenar datos. En el SQL sí. Pero, ¿qué sucederá a veces? A veces hacemos eso. Cuando ya vas encontrando, ya vas teniendo experiencia en el desarrollo de software, de base de datos, ya a veces el Erwin ya ni lo usamos. ¿Ya? El Erwin a veces nos olvidamos del Erwin y lo dejamos. Y a veces dice, voy a crear directamente mis tablas y mi base de datos en el SQL. Y venimos al SQL directamente a crear tablas y diagramas. Ahora ya, ¿y cómo entonces hacemos eso si no tenemos el Erwin? Si no tuviéramos el Erwin y directamente quisiéramos crear la base de datos y las tablas aquí. Entonces, en la clase anterior habíamos dicho que para crear esta base de datos aquí, esta base de datos, teníamos dos opciones. Dos opciones para crear base de datos. Dos opciones. Por aquí vamos a tener una y por aquí. ¿Cuáles son esas dos opciones? Una es usando el asistente de SQL Server. Esa va a ser una opción. Y la otra opción va a ser usando scripts. Scripts. ¿Sí? ¿Qué significa scripts? Scripts son códigos ya. Voy a poner así, ya. Son códigos de programación. Voy a llamarle así. Pero no se asusten, no es Visual esto. No es que vamos a programar en Visual Studio, nada de eso. ¿Ya? Entonces, esas serán nuestras dos opciones. Tanto para crear base de datos, y voy a ponerle aquí también, crear base de datos, y voy a ponerle acá, crear objetos de base de datos. Entonces, ¿qué significa objeto de base de datos? Cuando digo objeto de base de datos, ¿a qué me estoy refiriendo?
a las tablas, me estoy refiriendo a los atributos, me estoy refiriendo a las claves, foráneas, todo lo demás. O sea, todo lo puedo hacer por asistente o lo puedo hacer por scripts, ¿ya? Entonces, en lo posible vamos a avanzar para aprender las dos formas. Esto de acá, el asistente nos ayuda mientras estoy en el SQL Server. Y los scripts me ayudan en cualquier lado. O sea, yo puedo estar en el lenguaje de programación y a través del lenguaje de programación yo puedo usar scripts. ¿Ya? Entonces, digamos que usar scripts es más versátil. Pero ya va a depender de ustedes, ¿no? Como mejor les parezca. ¿Ya? Pero hay esas dos formas. ¿Ya? Entonces, miren. A ver, tenemos un minuto para que no se corte antes de... A ver, ¿tienen alguna interrogante hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿No los escucho?